Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde una comunidad de adoradores. Números 15 del 1 al 21. La escritura nos cuenta de una ocasión cuando Jesús sanó 10 leprosos. Solamente uno vino a dar las gracias y preguntó Jesús, ¿fueron 10 los sanados? ¿Dónde están los otros 9? Sorprende que Dios, el creador del universo, quien no necesita nada, pregunta por la gratitud. La Biblia también dice de manera escueta, específica, sed agradecidos. Y muchas veces esta gratitud de nosotros a Dios se nos pide, se nos pregunta por ello en el momento más bajo de nuestra vida. Es decir, aun cuando parezca que no haya razón para ser agradecido, la Biblia aún nos manda a ser agradecidos. ¿Recuerda usted cuando Adán y Eva pecaron? La Biblia dice que hubo un holocausto, hubo un sacrificio, y ellos fueron cubiertos con pieles de oveja. Dios mostró misericordia y cubrió la desnudez y le dio al hombre un gran regalo que estaba representado por ese corderito que murió. Era su propio hijo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Es decir, aún en medio de nuestra mayor dificultad, Dios está ahí, su promesa no cambian, y eso lo vamos a aprender en el devocional de hoy. También vamos a ver que cuando Pedro, eh, Jesús le dijo que tú me vas a negar 3 veces, pero también le dijo, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Dios sabía que venía una situación difícil, pero Dios veía mucho más allá de esa situación. Y es muy bueno nosotros saber eso, porque muchas veces nosotros entendemos que por una caída, que por una situación, ya Dios se dio por vencido con nosotros. Y no es así, no es así. La Biblia dice en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. La Biblia no especifica cuáles son estos planes ni cuándo van a ser cumplidos, pero todavía debemos tener bien claro que los planes de Dios para ti y para mí, puede usted decirlo conmigo, son planes de bien y no de mal. Aleluya. Me recuerda también el hijo pródigo, que en medio de su angustia y desesperación, él dijo, yo voy a volver a la casa de mi padre. De alguna manera él sabía que su papá lo iba a recibir, aunque sea como un jornalero. Y él fue, al contrario, lo recibió y su papá tenía regalos para él. Yo creo que Dios también espera que aún en medio de nuestras situaciones, nosotros podamos tener regalos para Él. Y no hay ningún mejor regalo que un corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios. En Filipenses 4 nos dice, por nada estéis afanosos, sino que todas tus peticiones sean presentadas delante de Dios con acción de gracia. Usted escuchó las dos palabras, afán y gratitud. Dice, en vez de estar en afán, dice la Biblia, tus oraciones, preséntalas con acción de gracia. En medio de la adversidad, de la angustia, de la desesperación, a Dios le encanta que tú lo mires con corazón agradecido y le digas, te doy gracias. Recuerda a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, ellos empezaron a cantar. Tal vez hoy es un buen día para empezar a alabar a Dios, para darle gracias, dejar de mirar la situación y, como dice esa alabanza, sé que mi Redentor vive y con él me levantará. Aleluya. Leemos el número 15, 1 al 21 y nos dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite de vino para la libación, ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Déjeme explicarle. El pueblo de Israel acababa de tener una terrible noticia. De repente iban a tener que andar 40 años en el desierto. Murieron algunos en la batalla de la desobediencia.
Pero lo próximo que sigue es un nuevo comienzo. Dios le dice, cuando entren en la tierra, es decir, no si entran en la tierra, Dios le está diciendo, a pesar de todo lo que pasó, es como si nada pasó. La tierra aún sigue ahí. Lo que pasa es que ahora la tierra va a seguir esperando por ustedes hasta que ustedes estén listos para tomar la tierra, para entrar en posesión. Oiga eso, a veces no es si la promesa de Dios está disponible, es si tú estás ya listo para recibir esa promesa. Hay cosas en Dios que tienen que esperar por nosotros. Jesús dijo, "Ojo, tengo muchas cosas que decirle, pero aún no estáis listo". Y lo otro que Dios le estaba enseñando también es la gratitud. Gratitud donde en el desierto Dios le dio esos mandamientos a esa generación que se iba a preparar para entrar. Miren, cuando entren a la tierra, no si entren, no, cuando ustedes entren. Aleluya. Dice, del fruto de la tierra, tomen harina y preséntenla delante de Dios. Tomen de las cosas que Dios le da y preséntenla en gratitud. Es decir, la adoración, la gratitud a Dios no es solo una cosa del corazón, no es lo que somos, también lo que tenemos. Qué curioso. Y yo me pregunto, ¿qué tenemos para Dios? No sé si eso, Dios no necesita nada, pero tal vez eso nos hace recordar a nosotros que, como dice esa alabanza, todo se lo debo a Él, porque a veces creemos que somos dueños de algo, mi carro, mi mujer, mis hijos, mi esto. Usted no tiene nada. Usted es un pelagato, salta para atrás, dueño de nada. Como dice Apocalipsis, tú dices yo soy rico y de nada tengo necesidad y no sabes que tú eres un pobre ciego, desnudo, desventurado. Ay, Dios mío, usted sabe lo que es eso. Entonces, debemos mirarnos así, recordar, hermano, que ni siquiera el aire que tenemos es nuestro, que Dios nos dio y nos quita el soplo cuando Él quiera. Los cabellos de tu cabeza, dice la Biblia, que Dios los tiene contados, no son tuyos tampoco, ni el cuerpo ni nada, todo se queda acá. Así que lo que tenemos que tener corazones agradecidos. Amén. Lo otro interesante que hay en la Biblia es que la primera vez que la Biblia usa la palabra adoración, eh, aunque lo vimos con a Caín y Abel, que Abel fue a adorar a Dios al ofrecer aquel corderito. Recuerden Génesis, pero la primera vez que la Biblia usa la palabra adoración es cuando Abraham iba a sacrificar a su hijito Isaac en medio de una situación muy difícil. Dios le dice, tienes que ir a sacrificar a tu hijo. La Biblia dice que cuando llegaron al monte donde iban a sacrificar al niño que está al ladito de donde murió Jesús, el monte Gólgota donde murió Jesús, al ladito está el monte Moriah. Y cuando llegaron allá, Abraham le dice a sus criados, quédense aquí, entre tanto que mi hijo y yo subimos y adoramos a Dios. Aleluya. Yo voy a adorar a Dios. Dios me está diciendo que entregue a mi hijo. No entiendo, pero yo voy a adorar a Dios. Aleluya. No entiendo, pero voy a doblar mis rodillas, pero voy a levantar mis manos, pero voy a entonar alabanza en medio del proceso, en medio de la dificultad. Una alabanza que dice, en mi vida te adoraré, en el proceso te adoraré. Un hermano que lo canta en la iglesia, el hermano Claudio. Aleluya. Entonces dice, eh, cuando ofrecieres novillo en holocausto, sacrificio por especial, voto de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada, con la mitad de un hin de aceite y de vino para la libación. Ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Hay unas explicaciones muy detalladas de cómo, con qué debía hacer cada ofrenda delante de Dios. Usted sabe que a veces nosotros queremos dar lo que nos sobra a la manera que querramos, cuando querramos. Y ayer aprendimos que obediencia no es solo lo que hacemos, sino cuándo lo hacemos, cómo lo hacemos. ¿Ok? Dice la Biblia, así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas, conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos.
todo natural hará estas cosas, así para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitare con vosotros extranjero o cualquiera que estuviere entre ustedes por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará él. ¿Qué es una ofrenda encendida? Una ofrenda encendida es lo que se traduce también como un holocausto. Son ofrendas que se queman. Y cuando se trataba, por ejemplo, de un animalito, un corderito, tu primicia, por ejemplo, hay gente que hacen eso. Si, por ejemplo, cuando van a un trabajo y el primer dólar lo guardan porque, ay, no, esta gente decía de esa primicia, dedícala al Señor. Y más adelante vemos también el mandato de la primicia, que era traída donde el sacerdote, y el sacerdote la mesía delante de Dios, la ofrecía delante de Dios. Creo que es en Deuteronomio capítulo 9, no recuerdo, pero es muy bonito ese acto porque el adorador traía en una canasta los frutos de su cosecha y se presentaba delante del sacerdote en el templo de Dios y decía: yo declaro hoy delante de Dios que yo soy descendiente de un anciano a punto de perecer llamado Abraham, a quien Dios bendijo y le prometió que le iba a dar a una tierra en Jerusalén, en Canaán. Hoy yo declaro que Jehová ha cumplido su promesa, que yo entré a la tierra de Canaán, que coseché los frutos y hoy me presento delante de ti con esta canasta de aquellos frutos para dar testimonio que Jehová es fiel y cumplió lo que prometió. Aleluya. Y dice la Biblia: y el sacerdote tomará la canasta, la mecerá delante del Señor y tú serás acepto delante de Dios. Oiga, no los frutos, no lo que tú trajiste, tú, porque aquí no se trata de lo que damos, sino de lo que somos. Aleluya. Y era un acto muy lindo. Confieso delante del Señor que Jehová ha cumplido su palabra. Usted sabe que se nos olvida a nosotros muchas veces la gratitud. Somos muy buenos para pedir, pero no nos gusta hablar de las cosas que Dios hizo en nosotros. No nos gusta ser agradecidos. Dios nos da cosas, le pedimos un trabajo, una carrera, estamos por ahí tirados en una cuneta, hediondo a muerto. Y después cuando Dios nos levanta, se nos van los humos a la cabeza y se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos. O usamos lo que Dios nos da para corrompernos y para apartarnos de Dios. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Recuerdo cuando Satanás vino donde Jesús y le dijo: yo te voy a dar todo esto si postrado me adoras. Te voy a dar todo esto. Y Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Concluimos la lectura de hoy diciendo: un mismo mandamiento tendréis vosotros en la congregación y para el extranjero que more con ustedes. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Esto de estatuto perpetuo es muy lindo porque la Biblia dice que el pueblo de Israel luego fue en cautiverio, que el templo fue destruido. Hay escritos que dicen que cuando el pueblo de Israel estaba en el cautiverio, que ya no tenía templo para ir a ofrecer las ofrendas, para ir a ofrecer las primicias, que cuando ellos cosechaban sus frutos e iban a cocinar de la primera harina que tenían, como no tenían templo donde lo ofrecían, cogían un pequeño puñito de harina y la tiraban al aire y decían: la dedico a ti, Jehová de los ejércitos, y te doy gracias porque tú has sido bueno, porque aún en el cautiverio sigues proveyendo para nosotros. Oiga eso, hermano, algo tan sencillo como cocinar una pequeñita torta. Ellos recordaban: aún esta primera harina de la cosecha de este año, recuerdo que viene de tu mano, que por tu misericordia no hemos sido destruidos, que por tu gracia estamos vivos, que nuevas son cada mañana, que cada mañana es un motivo para darte gracias. Verso 17 dice: también habló Jehová y le dijo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando hayas entrado en la tierra, la cual yo los llevo, cuando comiencen a comer el pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así lo ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones.
gloria. Es decir, hasta nuestros hijos tenemos que enseñar por vuestras generaciones. Mi hijo, lo primero y lo mejor siempre para Dios. Mi hijo, a Dios no se le da sobra. Mi hijo, lo primero, lo más escogido siempre para el Rey. Porque Él nos dio lo primero, lo más escogido, su Hijo amado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que sea acepto tu holocausto, tu ofrenda agradable, que tenga un corazón que se deleite en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.